Resolución aplicada de problemas con MATLAB, tablas y conversiones. A continuación voy a resolver los ejercicios del capítulo número 2 del libro Soluciones a problemas de ingeniería con MATLAB. En este caso, ni los videos de esta lista de reproducción ni el libro están enfocados en técnicas avanzadas de programación o en áreas específicas de la ciencia y la ingeniería, sino que a través de pequeños ejercicios pretenden explicarnos las recomendaciones para escribir de manera clara y entendible códigos de MATLAB para la resolución de problemas en ingeniería. Vamos a comenzar. Ok, una vez dentro de MATLAB, aquí está el código escrito para solucionar estos problemas, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que da el libro, como por ejemplo escribir CLC y clear para borrar todo lo que esté dentro del command window y el workspace, para que no haya interferencia. Empezar también, por ejemplo, con comentarios. Para esto es necesario utilizar el signo de porcentaje. Voy a escribir, por ejemplo, el problema 1 genera una tabla de conversiones de grados a radianes. La primera línea deberá contener los valores de 0 grados, la segunda deberá contener los valores de 10 grados y la última deberá contener valores de 360 grados. Lo que quiere decir que la variable grados va a inicializar en 0, dando saltos de 10 hasta llegar a 360. Y la variable radianes simplemente va a ser la conversión a grados, que para eso podemos utilizar las ecuaciones que están dentro del libro, o en este caso son conversiones simples donde podemos encontrar fácilmente su factor de conversión. Le voy a almacenar esto dentro de una variable llamada P1, que va a ser una tabla con el comando table. ¿Por qué el comando table y no, por ejemplo, una matriz o un vector? En este caso, la variable table nos permite escribir el nombre de la columna para que se vea de mejor manera. Por ejemplo, aquí está grados y está traspuesta con este símbolo, radianes, para que tenga manera de columna. Y esta sentencia, variable names, me permite escribir cuál es el nombre de la columna, en este caso grados y radianes. ¿Cómo saber qué es lo que podemos escribir dentro de una función? Para eso, por ejemplo, podemos escribir la palabra help y vamos a escribir el nombre de la función, help table, y nos aparecen los datos acerca de esta función. Para que esté de una manera más visual y saber qué parámetros se le puede asignar a esta función, podemos escribir, por ejemplo, lo siguiente, doc y table, y se abrirá una pequeña ventana con la descripción de esa función y cómo la tenemos que escribir para poder utilizar todos sus parámetros. En este caso todos los ejercicios se parecen, entonces simplemente se escribe una variable, se escribe su factor de conversión, se lo guarda dentro de otra variable y se lo muestra en una tabla. Para mostrar la variable se tiene que escribir el comando disp, que nos mostrará los valores de esa variable. Se puede, por ejemplo, escribir solamente P2 sin el punto y coma, pero no sería correcto. Entonces esta es una de las recomendaciones que nos presenta el libro para que se use el programa de manera correcta. Todos son problemas sencillos. La única diferencia va a partir del problema número 8, donde nos pide que sea el usuario que sea el que ingrese los incrementos entre cada línea. Entonces en este caso va a ser con el comando input. Vamos a escribir un mensaje que aparezca, especificar el incremento en grados Fahrenheit entre cada línea, y será el usuario el que ingrese este incremento. Como vemos acá en la variable f, va a dar saltos desde 0, pasando por cada uno de estos incrementos hasta 200. Mostramos esta variable. En el problema número 9 nos pide de la misma manera el número de incrementos y la temperatura inicial, y nos pide mostrar 25 líneas. Entonces para esto la temperatura final tiene que ser la multiplicación entre el número de líneas y el incremento, para que sea cual sea el incremento solamente nos muestre 25 líneas. Esto lo vamos a comprobar después. Y en el problema número 10 nos pide que introduzcamos la temperatura inicial, especificar el número de incrementos entre líneas y especificar el número de líneas. Entonces de la misma manera la temperatura final es igual al número de líneas por el número de incremento, que esto es lo que ingresa el usuario. Vamos a correr el programa y comprobar que esté funcionando todo correctamente. Vamos a revisarlo desde arriba con el command window. El problema número 1, grados y radianes, sus conversiones va saltando de 10 en 10 hasta llegar a 360, y aquí nos muestra el valor en radianes. Nos muestra en columnas y tenemos el nombre de cada columna, que es una de las características de las tablas. Problema número 2, de centímetros a pulgadas. Problema número 3, millas hora a
a pies sobre segundo. Problema 4 de francos a dólares. Problema 5, 6. El 7, por ejemplo, hay que tener en cuenta que podemos tener más columnas también dentro de una tabla. Aquí pasa de dólares a francos, a marcos y a yenes. Y vamos con el problema número 8, especificar el incremento en Fahrenheit en cada línea. Voy a dar, por ejemplo, incrementos de 10. Entonces compruebo Fahrenheit 0, 10, 20, 30. Entonces está correctamente solucionado. Problema número 10. Introducir la temperatura inicial. Voy a empezar ya no en 0, sino, por ejemplo, voy a dar un valor de 60. Especificar el número, el incremento entre líneas. Quiero que cada vez salte 15. Y lo comprobamos. Empieza en 60. Al siguiente salta a 75, es decir, el incremento de 15, entonces está correctamente resuelto. Problema número 10, introducir la temperatura inicial. Vamos a introducir una temperatura inicial de 100, por ejemplo. Especificar el incremento entre líneas va a ser de 50 y solamente quiero 10 líneas. Entonces aquí tenemos Celsius, Fahrenheit y tenemos los incrementos de 50 y solamente son 10 líneas. Como vemos acá en el workspace, podemos ver que estas variables con las respuestas de cada uno de los problemas se almacenan en una variable tipo tabla. Si la abrimos, por ejemplo, se va a abrir acá en el editor. Vemos que tiene título, una de las características de la tabla. Aquí tiene sus valores en grados, sus valores en radianes. Y aquí están las respuestas correspondientes a cada uno de estos ejercicios. El código de este programa va a estar en la descripción del video. Como podemos ver, son ejercicios súper sencillos. Lo único que hay que tener en cuenta es las recomendaciones del libro para la resolución de problemas, como por ejemplo el comando disp, utilizar tablas, utilizar nombres para las tablas, utilizar espacios entre cada problema para poder diferenciar. Porque si pasamos este código a otro usuario, tiene que ser capaz de entender todo sin que solamente el autor sea la persona que pueda entender el problema, sino todas las personas que puedan ver este código.